Hola a todos, soy Paco y hoy os voy a hablar sobre un tema inusual que afecta a todos y cada uno de los vendedores de Amazon en Alemania. Básicamente, si estáis vendiendo en Amazon en Europa, estáis haciendo IFN o Pan-EU en Alemania, esta ley os afecta y tenéis que poner atención porque el no hacerlo puede acarrear consecuencias graves. Os voy a hablar concretamente sobre la nueva ley de packaging en Alemania, o como le llaman allí, el Verpackungsgesetz. ¿Por qué es importante que entendáis cómo cumplir con esta ley? Bueno, pues muy sencillo, porque el incumplimiento puede resultar en multas de hasta 200.000 euros. Y creedme, si vais a preguntar a Amazon, ellos no os dirán absolutamente nada. Llevo meses estudiando este tema, haciendo decenas de llamadas, escribiendo emails e incluso atendiendo a eventos del ICEX para poder entender al máximo esta ley y traeros toda la información con el mayor detalle posible para que la implementéis y no tengáis ningún problema con vuestros productos en Amazon. En definitiva, espero que os guste el vídeo. Si os gusta, me encantaría que le dierais un like, que os suscribierais a mi canal si es que no lo habéis hecho todavía y, por supuesto, activar la campanita que os notifica cada vez que publico un vídeo nuevo. Bien, hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente. Vamos a hablar sobre un tema que me tiene bastante ocupado desde hace ya prácticamente un año y que he tardado muchísimo tiempo en entender y en aprender y también en implementar. Y bueno, que sepáis que estudiando sobre este tema he asistido incluso a una reunión en España del ICEX que trataba sobre este tema y salí prácticamente igual que como entré, porque bueno, pues había muchísima gente y yo creo que incluso los ponentes tampoco, bueno, pues no sé si tenían muy claro cómo funcionaba este tema. Entonces, bueno, durante este último año he ido estudiando este tema, he hecho decenas de llamadas a diferentes instituciones en Alemania y creo que ya tengo bastante claro cómo funciona este tema y ya me he dado cuenta que además es muy pero que muy sencillo si sabes explicarlo. Entonces, bueno, toda la gente con la que he hablado, unos me daban un poquito de información, otros me daban otro poquito de información y la verdad es que ponerla junta pues ha sido un poquito complicado, pero ya finalmente, ahora que la tengo junta, vais a ver que es bastante sencillo. Entonces, vamos a hablar sobre lo que le llaman el Verpackungsgesetz, que es también el German Packaging Act, que es la ley de embalaje alemana, una ley nueva que ha entrado en vigor, como os pongo aquí, el 1 de enero de 2019, y cuyo objetivo es que todos aquellos vendedores de productos en Alemania paguen las tasas de reciclaje correspondientes. Bueno, ya desde hace mucho tiempo en Alemania esto se veía venir porque ya había una ley muy parecida, pero desde el 1 de enero del año 2019 ya han tomado verdaderamente cartas en el asunto el gobierno alemán. Y ahora ya se requiere que, bueno, pues que la gente cumpla con las reglas que esta ley establece. Entonces, vamos a ver aquí quién está sujeto al Verpackungsgesetz, que quiere decir que todos los vendedores, incluyendo los minoristas online, como nosotros, nos incluimos a nosotros, que somos vendedores en Amazon, que envían productos desde Alemania o fuera de Alemania y que generan desperdicios, entre paréntesis, embalaje, una vez en manos de los consumidores alemanes. El Verpackungsgesetz se aplica tanto para productos nacionales, productos alemanes, como para productos importados de otros países. Es decir, si los mandas desde España, pues también aplica. Y os pongo aquí, por regla general, quien está sujeto a la ley es el propietario de los productos al entrar en Alemania. Y os voy a poner diferentes ejemplos. Si tienes una fábrica de sillas en España, en Estados Unidos o en China, y un distribuidor alemán te compra tus productos ex-works, entonces el distribuidor está sujeto a la ley. Es el distribuidor el encargado de hacer frente a esos costes. Si las sillas, en cambio, las envías tú al distribuidor en Alemania, el sujeto al Verpackungsgesetz eres tú como fabricante. Si tienes una tienda online y vendes desde Estados Unidos o España a clientes en Alemania y envías desde tu almacén a Alemania, imagínate desde tu almacén en Estados Unidos o tu almacén en España y lo mandas a Alemania, entonces el sujeto al Verpackungsgesetz eres tú. Si vendes en Amazon y haces Pan-EU, IFN o MCI, tú estarás sujeto al Verpackungsgesetz porque, aunque tus productos se mueven por Europa, a través de Amazon tú eres el propietario de los productos al entrar en Alemania. Y ya finalmente un caso un poquito diferente, si vendes a Amazon Vendor en España y Amazon vende tus productos en Alemania, tú no estás sujeto a la ley porque la venta ha tenido lugar en España y tú vendes a Amazon directamente. Y cuando tú vendes a Amazon ya
no tienes ninguna responsabilidad. El hecho de que Amazon venda en Francia, en Alemania, en Italia, en cualquier otro país, es responsabilidad de Amazon porque tú ya le has vendido a Amazon. Y en este caso, el producto, cuando pasa la frontera y entra en Alemania, pertenece a Amazon porque tú ya le has hecho la venta. Aquí os pongo un contacto que podéis, pues podéis mandar un email y un número de teléfono. Hablan en inglés, así que, bueno, si habláis inglés no tenéis problema. Si habláis alemán, por supuesto, ningún problema, pero no hablan español. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de las multas y, bueno, pues este tema no nos gusta nunca a nadie, pero lo que me han comunicado es que tendríamos que estar cumpliendo con esta ley desde el 1 de enero del 2019. Hay muchísima gente que no lo está haciendo y no lo está haciendo no porque no quiera, sino, bueno, pues porque la gente todavía no se ha enterado de que tiene que hacer esto. Sobre todo los vendedores pequeños de e-commerce, como por ejemplo en Amazon, en eBay, en sus propias páginas web, pues la verdad es que no se han enterado, porque es muy difícil de entenderlo si realmente no pones un poquito de esfuerzo, porque no hay nadie que esté dispuesto a explicártelo desde 0 hasta 100 y te dé todos los detalles. Y bueno, ya sabéis cómo funciona, digamos, las instituciones cuando sale una ley nueva. Y bueno, pues es complejo entender todas estas cosas y sobre todo en un país que no es el tuyo, como Alemania, y donde la gran mayoría de la gente habla alemán. Sí, muchos hablan inglés, pero me he encontrado con que muchas de las personas a las que he llamado simplemente hablan en alemán. Entonces, bueno, están haciendo una campaña de propaganda a través del miedo para que, bueno, pues todo el mundo se inscriba. Me recuerda un poquito a lo que han estado haciendo hasta ahora y siguen haciendo con el tema del IVA en Europa. Y bueno, os hago un desplegable aquí y os voy a leer los puntos. Si te registras en el año 2019 no vas a tener ningún problema. Obviamente ya no estamos en el 19, ya pasó, porque estaban muy ocupados procesando un montón de solicitudes y no se centran en ir detrás de la gente. Si tardas más o no lo haces, pueden prohibirte vender en Alemania a través de Amazon, eBay o cualquier lugar donde estés vendiendo y o multarte con 200.000 euros, cosa que veo bastante improbable. Yo creo que la gente que no se haya registrado en el 2019 y a lo mejor lo haga en el 2020 o bueno, si eres una empresa pequeña, no lo sé, en el año 2021 estoy especulando, pues no creo que te pongan una multa de 200.000 euros, ni creo que se la hayan puesto a nadie todavía, porque entienden que es una ley nueva y que la gente tarda en, digamos, en acomodarse, en enterarse, en informarse. Y luego además, que os vuelvo a decir que me recuerda al tema del IVA, siempre y cuando te registres estás demostrando buena voluntad y siempre nuevos clientes son bienvenidos. Tampoco le vas a penalizar porque está demostrando buena voluntad. A lo mejor ha llegado tarde, sí, pero es buena voluntad. Así que yo creo que es muy improbable que la gente sea multada con 200.000 euros, a no ser que estemos ya en el 2025, por ejemplo, no te hayas enterado, estés vendiendo mucho en Amazon en Alemania y bueno, pues no lo hayas hecho, ¿no? Y pongo aquí, las pequeñas empresas tienen menos riesgo a corto plazo, más riesgo para las grandes empresas, por supuesto, pero tarde o temprano las autoridades se pondrán al día con las grandes y pequeñas empresas. Y una de las cosas que creo que es importante es que he oído rumores, a lo mejor es parte de esa propaganda, esa campaña de miedo que están esparciendo por toda Europa. He oído que muchos competidores del mismo producto dentro de Amazon están llamando a esta entidad gubernamental en Alemania y están reportando que en la base de datos no están registrados, como ya vamos a ver ahora que hay que registrarse. Y bueno, pues están reportando, están chivándose y bueno, pues puede traer consecuencias. Pero lo dudo mucho porque yo creo que incluso nuestros propios competidores todavía no se han ni enterado de lo que hay que hacer exactamente. Pero bueno, estamos en una época de transición, no creo que haya muchas consecuencias. Vamos a seguir adelante, os voy a explicar cuál es el proceso para hacer las cosas bien. Y bueno, pues cuando tengáis tiempo, tomaros unos días o unas semanas, recopilar toda la información y hacerlo bien. Entonces vamos a ver qué es realmente lo que hay que hacer. Las entidades sujetas a la ley tienen que contratar lo que le llaman un sistema dual, y os pongo en paréntesis, una empresa de reciclaje homologada por el gobierno alemán. Después tienen que describir el embalaje enviado a Alemania con sus pesos y pagar las tasas correspondientes al sistema dual. Luego más adelante vemos todo con detalle. El proveedor del sistema dual, a cambio, se encargará de la recogida y la recuperación del embalaje después del uso. Es decir, teóricamente, estos señores que tú contrates, este sistema dual, esta empresa
que hace de buffer o de intermediario entre lo que es el Verpackungsgesetz y nosotros, teóricamente, se encarga de la recogida y la recuperación del embalaje, no solo de nuestros productos, sino de muchísimas otras empresas. Y finalmente os pongo aquí una lista de los sistemas duales que hay en Alemania por volumen. El primero es el que más volumen desde hace muchísimos años lleva, digamos, moviendo en términos de reciclaje y también en términos de ventas. Y bueno, vamos siguiendo. He llamado a todos absolutamente para ver qué tipo de servicio tienen, para ver qué tipo de precios tienen. La gran mayoría de ellos no hablan inglés, hablaban alemán. Y en términos de servicio y en términos de precio me he quedado con Noventis, que es Noventis Dual System, Noventis, que para mí me han dado un servicio estupendo. Hay gente que habla inglés y los precios son probablemente los más competitivos. Todos los demás, o los precios eran muy caros, o había un servicio absolutamente terrible, e incluso algunas de las personas han sido un poquito mal educadas. Y bueno, me ha parecido increíble, pero bueno. Esa es la conclusión. Yo utilizo Noventis y ahora vamos a seguir adelante. Bien, y ya pasamos al kit de la cuestión. Vamos a ver cuál es exactamente el proceso que hay que seguir para cumplir con la ley. Os pongo aquí que lo primero que hay que hacer es inscribirnos en un sistema que se llama Lucid y os pongo directamente el enlace. Vamos aquí a verlo. Veis que está traducido en inglés y en alemán. Lo pongo directamente en inglés. Si tenéis una cuenta podéis hacer login, pero en principio si no la tenéis lo que vais a hacer es ir aquí, a donde pone productores, y vais a empezar el proceso de registro y vais a empezar a introducir toda la información de vuestra empresa. Seguimos adelante y os digo que es gratuito, no cuesta absolutamente nada y teóricamente las empresas deben registrarse en Lucid, en este sistema, antes de enviar cualquier producto a Alemania. Para los que estéis vendiendo en Alemania ya en Amazon, es tarde, sí, ya lo sé, pero como os he dicho, no hay ninguna consecuencia, yo me registraría cuanto antes. Segundo punto, esta inscripción debe completarse antes del 1 de enero del 2019, en teoría ya lo sabemos, y las empresas deben proporcionar la información de la empresa y los nombres de las marcas que venden. Es decir, si tenéis una marca privada, tenéis que introducir el nombre de esa marca, aunque no la tengáis registrada. Y si vendéis marcas de otros proveedores, también tenéis que meter esas marcas, aunque otros vendedores también hayan registrado estas marcas. Simplemente le decís al sistema Lucid que estáis vendiendo esas marcas, ¿ok? Entonces, si iniciáis actividades en Alemania ahora, esto es una nota mía que os pongo aquí, inscríbete lo antes posible. Tercer punto, recibirás primero un correo electrónico para confirmar tu cuenta del sistema Lucid y segundo un correo electrónico con un PDF que contiene un número de registro muy pero que muy importante. Este número de registro lo tenéis que guardar y tiene una forma más o menos de esta manera, ¿ok? Y finalmente os digo que a partir de este momento aparecerás en una biblioteca transparente de empresas, que aquí está el link, donde cualquier persona, cualquier competidor, cualquier entidad que esté interesada en saber si tu empresa está registrada va a poder encontrarte. Simplemente vais aquí, a este enlace, introducís la información de la empresa de diferentes maneras, diferentes opciones, y vais a aparecer aquí o no vais a aparecer. Si no vais a aparecer, os podéis meter en problemas si es que estáis vendiendo en Amazon Alemania, porque un competidor os puede reportar y podéis tener, bueno, pues esa multa de 200.000 euros teóricamente que están poniendo a todo el mundo. Volvemos al documento de Word y digo que una vez registrado y visible en esta biblioteca, nadie podrá denunciarte. Obviamente si has pagado el dinero que tienes que pagar al sistema dual y lo sabe perfectamente Lucid. Ok, seguimos adelante y os pongo que las entidades sujetas a la ley del Verpackungsgesetz además tienen que contratar un sistema dual, como ya hemos visto anteriormente, que es una empresa de reciclaje homologada por el gobierno alemán. Una empresa que sirve de intermediario entre lo que es la entidad de Lucid, del Verpackungsgesetz, y nosotros como vendedores en Alemania. Tenemos que describir el embalaje enviado a Alemania con sus pesos. Y os voy a enseñar un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que tengo aquí para vosotros, donde tengo un montón de SKUs, luego los sizings que los tengo tapados, unidades vendidas y después pongo el material que, bueno, pues de embalaje que tienen esos productos. Si tienen varios materiales, bueno, pues pones 1 y 2 y si tienen solamente uno, bueno, pues pones simplemente uno, como pongo aquí plastic bag. Los pesos exactamente en kilogramos de esos materiales,
Y después, bueno, pues simplemente pones la suma, haces unas formulitas muy sencillas y dices cuál es el peso total en kilogramos de todas esas unidades. Y después lo sumas, kilogramos en total, y luego lo separas por diferentes materiales. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, hemos puesto cartón. Esto es la suma de lo que es todo plástico, digamos que la suma sería 369,93 y el vidrio serían 90 kilos, en total 2.279. Entonces, ya sabiendo esta información, que la tenéis que recopilar de vuestra empresa, la utilizaríamos, como vamos a ver más adelante, en este sistema dual. Y os pongo aquí la lista de sistemas duales para que la tengáis siempre presente. Y la que yo utilizo es noventis.de y vamos a verla ahora, ¿ok? Pasamos directamente y nos metemos en esta página web. Lo que vamos a hacer es ir a Noventis Direct, le damos aquí. La página web no es que sea demasiado sofisticada, la verdad es que el diseño es un poquito rudimentario, pero no hagáis mucho caso, funciona perfectamente y lo que vamos a hacer es, según lo que dice aquí, el documento de Word, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, y os pongo aquí proceso de inscripción y entrega de datos dentro del sistema dual de Noventis. Vamos al link que ya os he puesto anteriormente, vamos aquí atrás, ¿ok? Como veis, vamos directamente a kleine Mengen, que son cantidades pequeñas, calcular cantidades pequeñas, vamos a Noventis Direct y volvemos al documento de Word, ¿ok? Y vamos donde pone calcular. Ahora vamos a verlo, volvemos aquí y vamos donde pone calcular y le damos a calcular. Nos abre una ventanita donde nos pide que introduzcamos la información de vidrio, de plástico, de cartón, de aluminio, de lo que sea que estamos utilizando. Y os pongo aquí, estimaciones anuales. Imaginaos que, por ejemplo, estamos en el año 2019, que no estamos, que ya ha pasado, estamos en el año 2019, entonces tenemos que introducir la estimación de pesos de materiales de embalaje que venderemos en Alemania para ese mismo 2019. Es decir, primero tenemos que introducir la información de las estimaciones de ese mismo año en el que nos encontramos, asumiendo que nos encontráramos en el año 2019, que no estamos. Hay que introducir las estimaciones de ese mismo año. Y os pongo aquí una notita, un 1, ¿vale? Y digo, si tienes información del año pasado, a lo mejor del 2018, introdúcela. Y si no tienes información del año pasado, haz una estimación a la baja. Siempre es aconsejable introducir una cantidad inferior a la esperada, ya que si se acaba el año con una cantidad inferior a la estimada, no se devolverá el dinero que hemos pagado al sistema dual de Noventis. Sin embargo, si la cantidad final es mayor que la estimada, solo tendremos que pagar esa diferencia. ¿Ok? Acordaos. Si nos quedamos cortos, pagamos la diferencia. Si nos quedamos largos, no recuperamos nada. Así que siempre ser conservadores y poner un poquito por debajo de lo que creáis que vais a enviar a Alemania. Y ahora os pongo aquí, si tu estimación para el 2019 es de 90 kilos de vidrio, introducimos 90 kilos de vidrio en Noventis. Nos vamos a la página web y ponemos 90 kilos. Si tuvieras plástico, si tuvieras cartón o aluminio, pues lo introduces ahí. Lo que tienes que hacer después es simplemente dar a calcular, te hará un cálculo de lo que tienes que pagar y le vais a dar ya a seguir hacia adelante. Y aquí ya realmente en el segundo paso nos va a pedir que nos registremos con todos los datos de la empresa y bueno, a partir de aquí ya no lo voy a hacer porque obviamente no me voy a registrar con datos de ninguna empresa porque yo ya estoy registrado, pero básicamente te llevaría a lo que es el proceso de pago. En cuanto metas la información de una empresa como por ejemplo en Estados Unidos o una empresa en España, luego el coste del 19% del IVA te lo va a eliminar. Si no te lo elimina, podéis escribir al servicio al cliente, pero en teoría lo tiene que eliminar, a mí me lo ha eliminado. Entonces seguimos adelante, vamos al documento de Word. Y como ya os he dicho, vais aquí al registro, introduces la información de tu empresa y vas aquí a Bezahlen, que es básicamente el pago, pagar. Pagas con tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. El contrato es de 1 año, se renueva por sí mismo, pero si ya no necesitas el servicio, puedes cancelar el contrato 4 meses antes de fin de año. Básicamente el 30 de agosto. Después os pongo aquí cierre anual, daos cuenta que aquí en rojo también he puesto estimaciones anuales y después pongo el cierre anual. Las estimaciones anuales que hemos introducido son del 2019, precisamente eran estimaciones y ahora toca el cierre anual. Cuando se ha acabado el año 2019, entonces hacemos lo que le llaman el cierre.
Y os pongo aquí, después, a principios del 2020, hago el recuento de la cantidad final y exacta, es decir, me voy a esta hoja de Excel que os he mostrado y hago no una estimación, sino la cantidad exacta de lo que he vendido, y me vuelvo a Noventis a introducir la información final del año 2019. Y os pongo aquí, hago el recuento de la cantidad final y exacta vendida en Alemania en el año 2019. Antes del 15 de enero del 2020 tengo que reportar la cantidad exacta y real a Noventis y sustituirla por la estimación que introdujimos en el año 2019 como estimaciones. Si resulta menos, por ejemplo, 85 kilogramos, no puedo recuperar el dinero por los honorarios que ya pagué. Ahora bien, si tengo más, por ejemplo, 100 kilogramos, no toneladas, tengo que pagar por esos 10 kilos de diferencia. Bien, seguimos adelante en este proceso y ahora vamos a pasar al proceso de entrega de datos dentro de Lucid. Ya hemos introducido los datos tanto de las estimaciones como el cierre dentro del sistema dual, que es Noventis, que es ese intermediario entre nosotros y la ley, el Verpackungsgesetz. Y ahora vamos a introducir la información en Lucid, que es, digamos, la base de datos que pertenece al gobierno, que pertenece al Verpackungsgesetz. Entonces os pongo aquí en rojo estimaciones anuales y también después el cierre anual. Y os digo, estimaciones anuales. Durante el 2019, para el mismo ejemplo, nada más informar al sistema dual de Noventis de tus números estimados para 2019, informas después igualmente a Lucid dándoles los mismos datos. Para ello vas a Data Report y luego lo que es un Intra-Year Volume Report e introduces los datos. Vamos aquí básicamente y os daréis cuenta que estamos dentro de mi cuenta, ya he hecho login dentro de mi cuenta y me voy aquí donde pone Data Report y me voy a Edit, me abre una ventanita donde vamos a poder ver perfectamente todos los tipos de reporte que tenemos. Y lo que vamos a hacer aquí es ir al intra-year, ¿vale? Entre año. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es meter la misma información que hemos metido dentro de Noventis para las estimaciones del año 2019. Inmediatamente después, el mismo día o al día siguiente, metemos la información en Lucid, en ese sistema de Lucid. Veis aquí que pone Lucid. Y le damos al Intra-Year Volume Report y vamos directamente a Start. Después vamos a hacer lo mismo con el cierre anual y os pongo aquí, como sabemos, a principios del 2020 hago el recuento de la cantidad final y exacta con mi hoja de Excel vendida en el año 2019. Y antes del 15 de enero del 2020 tengo que introducirla en Noventis, en mi sistema dual, y sustituirla por la estimación que introdujimos en el año 2019. Punto. Después, antes del 15 de mayo del 2020, ojo, 15 de mayo, no 15 de enero, ¿vale? Aquí en Noventis es el 15 de enero, pero para Lucid tenemos hasta el 15 de mayo del 2020 en caso de que tengamos que hacer alguna enmienda. Entonces, después, antes del 15 de mayo del 2020, tengo que reportar la misma cantidad que reporté en Noventis, pero esta vez en Lucid, y tiene que coincidir, tienen que ser exactamente iguales. Para esto vas a Data Report y le vas a dar a Year End Closing Volume Report. Volvemos aquí y en vez de ir al Intra-Year, vamos al Year End, que es el final del año. Volvemos al documento de Word y básicamente lo que os digo para concluir es que después hay que repetir lo mismo, es decir, el mismo proceso exactamente para el 2020. Introducir nuestras estimaciones para el 2020 en un sistema dual, en mi caso Noventis, pagar y después en Lucid en el Intra-Year, en el reporte del Intra-Year. Y después, en el 2021, haremos el recuento final de las cantidades del 2020 y entregaremos los datos al sistema dual Noventis, ¿ok? Acordaos, antes del 15 de enero, pagaremos la diferencia o no, y después nos vamos a introducir los datos también finales a Lucid. Y así todos los años, es decir, primero las estimaciones y después los datos finales. Bien, y ya para concluir, y no quiero aburriros demasiado, pero estoy intentando ser lo más detallado posible porque sé que este tema es totalmente nuevo para la gran mayoría de vosotros. Os he hecho un pequeño esquema para que entendáis, digamos, la globalidad de todo esto, ¿no? El Verpackungsgesetz, que es la ley. Aquí tenemos a Lucid, que es el representante, digamos, la base de datos online que representa a la ley, que representa al Estado, con esta ley de embalaje de reciclaje,
que se llama Lucid, y después, colgando de Lucid, tenemos los sistemas duales, que en este caso yo utilizo Noventis. Aquí podéis utilizar el que queráis, cualquiera de todos estos, no tenéis que utilizar Noventis si no queréis, por supuesto. Y después, colgado de Noventis, colgado del sistema dual, tenéis vuestra empresa. Este sistema dual, como ya os he comentado, sirve de buffer, de interfaz entre lo que es tu empresa y lo que es Lucid, porque son ellos los que se van a encargar de recoger información y también de ocuparse del reciclaje de los materiales que supuestamente tú estás mandando a Alemania. Entonces os he puesto aquí unas flechas, digamos que esta es la jerarquía, va de Lucid al sistema dual y del sistema dual a tu empresa, y después tú fluyes o entregas o provees de información desde tu empresa directamente a Noventis y desde tu empresa también directamente a Lucid. Y por supuesto hay una coordinación entre el sistema dual, ¿vale? Os pongo aquí una flechita que va directamente a Lucid, y el objetivo de todo esto no solamente es pagar y que, bueno, pues todo este proceso de reciclaje funcione en Alemania, sino que también haya, entre comillas, una transparencia para todo el mundo, que todo el mundo sepa quién está participando de esta ley y quién está pagando, y entonces existe lo que le llamamos la biblioteca de fabricantes y vendedores transparente, que le llaman ellos, que es una base de datos que ya hemos visto, a la cual puede acceder todo el mundo, y os pongo aquí unas pequeñas, bueno, pues llamadas, unas pequeñas voces de gente diferente, ¿no? Pueden ser personas individuales, personas físicas, empresas, entidades, 1, 2, 3, 4, 5, quien sea, infinitas, que pueden acceder a esta biblioteca de información y ver si realmente estás registrado y si estás cumpliendo con la ley. Y luego ya finalmente os he puesto aquí un diagrama o un flow de información para que, bueno, pues ese documento de Word que hemos estado leyendo, que son muchísimas frases, muchísimas palabras, que es un poquito lioso, lo podamos estructurar un poquito mejor en nuestra cabeza. Entonces pongo aquí el año 2019 y el año 2020. Os pongo aquí que en el año 2019 lo que haríamos son las estimaciones las pongo en azul y el cierre lo pongo en rojo. Entonces pongo aquí las estimaciones del 2019 con un sistema dual y estimaciones del 2019 con el Intra-Year Volume Report de Lucid. Uno después del otro, primero en Noventis y después en Lucid. Aquí está el cierre del 2019 y una vez entrados en el 2020, justamente antes del 15 de enero, que es uno de los deadlines, es una de las fechas límite, aquí en rojo os pongo que enviamos o entregamos los resultados finales del año 2019 al sistema dual, y al mismo tiempo lo que podemos hacer, lo que deberíamos hacer es entregar también las estimaciones para el año siguiente, ya para el año en el que estás, que es el año 2020. Y después haces también automáticamente en el mismo momento las estimaciones del 2020 dentro de Lucid, yendo a este report que ya hemos comentado. Os pongo aquí, ¿cuándo tengo que entregar las estimaciones para 2020 en Lucid? Y realmente os digo que no hay fecha límite, he llamado 2 veces a Lucid, no hay fecha límite, solamente hay que hacerlo después, entre comillas, de entregar esta información a tu sistema dual, y dentro de Lucid hay que entregarla usando el Intra-Year Volume Report, que ya lo hemos visto. Después, importante, el 28 de febrero, que esta fecha todavía no la hemos mencionado anteriormente, es la fecha límite para cambios en resultados finales del 2019 dentro de tu sistema dual, el que utilices, en este caso Noventis. Si quisiéramos hacer un cambio de nuestras cantidades finales del cierre final del 2019, lo podríamos hacer hasta el 28 de febrero y pagar la diferencia. Y después os pongo aquí que hasta el 15 de mayo, ya hemos visto que es la fecha límite en la cual podemos entregar el cierre dentro de Lucid, y os pongo aquí en rojo que entregamos los resultados finales del 2019 en el reporte de fin de año, ¿ok? Justo antes del 15 de mayo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, me encantaría que le dierais un like, que os suscribierais a mi canal si es que no os habéis suscrito todavía. Y por supuesto, para los que queráis indagar más, aprender más, sabéis que podéis contar con mi curso, está justamente debajo del vídeo. Y sin más, muchísimas gracias por estar prácticamente media hora escuchándome y nos vemos en el próximo vídeo.